Julio, te anduve recordando a alguien que te quiere mucho, que es Silvina Rita Victoria. Y a propósito de conversar alguna vez con Silvina Rita Victoria de tu trabajo periodístico, me dijo algo que yo no estaba enterado. No sé si habrá sido la admiración que tiene Silvina Rita por ti. Me dijo que además de buen periodista, además de dramaturgo y novelista, tenías muy buenos poemas escritos. Bueno, eso es un pecado de juventud. Es un pecado de juventud. ¿Cómo es eso? Claro, cuando yo era muy ¿Por qué joven, los hombres cuando llegan a una edad de mayoría dicen que son pecados de juventud aquellos poemas que tienen valor como poesía? pues yo no sé, yo creo que el gran crítico es el tiempo. Ya, El tiempo se come o deja. sí. Si todos los ditirambos que puede haber sobre los bestsellers contemporáneos, dentro de 50, 60 años, y nadie se acuerde, como nadie se acuerde de Vargas Vila. ¿Quién se acuerda de Vargas Vila ahora? Que era mejor escritor que aquel que se compartió el primer premio al Nobel de literatura, que escribía folletines que se echaban por debajo de la puerta, aquel de la mancha que limpia y no sé cuántas cosas, porque mi madre tenía por allí lo que había heredado de la abuela. Y vendía muchísimo. Ahora las Violetas, María de Magdala, Sí. eran unas ediciones. La gente cree que en la Argentina se han hecho ediciones grandes, de 50, 60, 100.000 ejemplares en nuestro día. Pero yo me acuerdo cuando eran chicos, mi padre compraba unas ediciones muy populares que se llamaban La Cultura Argentina. La Biblioteca de la Nación costaba $1, libro encuadernado en tela, $1. La Cultura Argentina en rústica, 50 centavos. Claridad, 20 y 40 centavos. Sí, es cierto. Y se vendían en los kioscos. Ya en esa En época. esa época se vendían. Y por una razón muy sencilla. La Cultura Argentina fue fundado por Vaccaro, que fue canillita, distribuidor de diarios. Y José Ingeniero, que era su gran amigo. Entonces, él dijo, lo vamos a vender en una librería, lo vamos a vender en todos los kioscos del país. Y se vendían en los kioscos. El libro tuvo una distribución siempre de este país en los lugares que no eran las librerías. Eso es un fenómeno que no creo que se haya dado en otras partes de América como se dio acá. No. Porque en otras partes de América el librero era una especie así como de asesor espiritual, Sí, su sí, libro, sí, que sí. recomendaba y todo Sí, lo sí, demás, sí, sí, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, la Biblioteca de la Nación conserva muchísimos ejemplares que mis padres compraban. Guardo y atesoro una excursión a los indios Ranqueles de Mansilla, que yo leí a los 10 años sin saber quién era Mansilla, y a mí confundía a los Ranqueles con los pies negros de Fenimore Cooper y hacía unas mezcolanzas bárbaras, porque era un chico que estaba en Salgari, que estaba en Cooper y estaba en Mansilla, y me pareció una novela de aventuras estupenda. Venían encuadernados, Balzac encuadernado, los clásicos nacionales, juveniles, extranjeros, sin nacionalismo, sin nada, éramos universales. En ese sentido no teníamos complejo de inferioridad. Estaban nuestros escritores y los escritores de otros países, a los cuales se traducía en una forma que yo no sé, de cuando empecé Udeva y mi amigo Boris Spivakov instaló kioscos en todas partes del país, hacía una cosa que era tradicional en el país. La venta de libros. Un amigo mío francés dice, pero esto de los kioscos de los subterráneos y de la calle Corrientes, que vos encuentras libros, y no libros cualquiera, sino clásicos, y es un fenómeno rarísimo acá. Vuelvo a repetir lo que dije desde los primeros días que llegué a lo que ya es mi tierra adoptiva, la Argentina. Fíjate que el libro Nosotros en el Perú
nuestras generaciones, y lo dice el embajador de Perú, se lo debemos en gran medida a la Argentina, porque el libro español para nuestra generación era un libro costosísimo. Comprar un Quijote impreso en España era solamente para la gente de clase media acomodada. En cambio, comprar un Quijote editado en la Argentina por editoriales que habían venido a refugiarse aquí y aquí habían encontrado el campo para desplegar sus Pero eso actividades. fue cuando la Guerra Civil Española, Sí, 36, sí. 50, ¿no? Que López Yauzá o Lozada, Sí, que fueron algunos ex empleados de Espasa Calpe o ex empleados de otra, o que tenían en Barcelona, como don Antonio López Yauzá, que él me contó, que vino acá. Eso fue, pero antes estoy hablando de la década del 20, cuando la cultura argentina de José Ingeniero, mire, tenía un papel de diario y una tapa que eran otro papel de diario pero de color salmón. Era ordinarísimo. Pero ahí estaban los discursos de Carlos Pellegrini, los discursos o los escritos políticos que había ahí, que mi padre leía con avidez. Y yo heredé toda esa biblioteca, que todavía la tengo, que a veces voy viendo las cosas, y era una maravilla, costaban 60 centavos. ¿Tú eres del mismo Tucumán? Sí, señor, de una ciudad que es única en el mundo, que se llama Monteros. Maestro, por favor, ¿qué canciones hay sobre Monteros? Hoy hay una canción muy linda. Es una canción donde hay muchísimos poetas, donde hay muchos guitarristas y buenos bebedores. Es una de las pocas comunas socialistas que hay en el país en este momento. Rara avis. Y me ha producido a mí. Otra rara avis. Usted sabe que a mí me emocionó mucho el día que descubrí en la Argentina algo que, más que mi peruanidad, el ser hijo de una mujer piurana, del departamento de Piura de Lima, hizo que yo la saboreara con sumo placer, porque toda vez que mi madre podía, iba y compraba este producto que también se vende en Tucumán, la chancaca, maestro. Bueno, fíjate tú que Tucumán, en la costa del Pacífico, hasta tu patria, tiene una gran fama, ¿sabes por qué? Por las mulas. Maestro, se le decía, yo le voy a decir, No seas mula tucumana. mire la forma de caminar en el Perú. Una persona que caminaba así, decía, no seas mula tucumana. Y cuando era muy grande y pesadonga, ¿no? Una mujer que caminaba, claro, y sobre todo que movía, que tenía un poco las ancas para aquí, para allá, camina como mula tucumana. Esto es hasta Perú. Bueno, era el tráfico de la hacienda Caballar. Era de ida y de vuelta. Porque nosotros tenemos... ¿El caballo de paso? El caballo de ambladura, pues. Y claro. vos sabés que con esto... ¿Eso se deberá a Luzuriaga? No sé. Porque fue el primer gobernador de ustedes, Luzuriaga, peruano, ¿no? No, creo que el primer gobernador nuestro de, sí, de Tucumán. De Tucumán, no era Luzuriaga. ¿Cuál fue? Fue don Alejandro Heredia, ¿Sí? después de la... Había un general peruano, un prócer peruano. Pero es que entonces no había frontera. Se decía alto peruano y peruano. No había Bolivia, ni había... Claro. No había frontera. Era una cosa... Mi bisabuelo materno, que era una persona, un inglés que vino acá, él se ocupaba en una época de comprar hacienda y mandarla a Bolivia y a Perú. Y le pagaban con los patacones peruanos o los patacones bolivianos, que tenían un tenor de plata muy grande, porque... 925. Billete, no querían el billete, porque todavía la gente le desconfiaba el papel moneda. El papel impreso, claro, era en Inglaterra. En los años 60. La gente no quería la moneda metálica, ¿no? Sí. Y entonces en casa todavía había monedas bolivianas. Me acuerdo de una tía mía, Amalia, que quise mucho, tenía un cofrecito todavía. Usted a Malita le dedica un cuento. Un poema. Un poema. Sí, eso lo he leído. Sí,
la Gaceta, que te debe llegar la Gaceta de Tucumán. Eso lo he leído. No, yo estoy dedicado. Siempre creo que la poesía tiene forma. El poema es una de las formas de la poesía. Claro. El teatro es otra forma de la poesía. La ficción es otra forma de la poesía. Yo fui eligiendo las distintas formas de la poesía a lo largo de los años. Muy bien, muy bien. Yo el poema lo abandoné y lo retomé en estos últimos años, haciendo 2 o 3 cosas, porque empecé otra vez a... Pero estaba muy preocupado por llegar a un mayor número. ¿A un mayor número de...? De lectores. Lo que pasa es que la poesía, al desaparecer la recitadora, que eran los grandes agentes transmisores de la poesía en este país, Es cierto. era una plaga de recitadoras las que habían acá, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, la gente no compraban tanto el libro de poemas, aunque se editaba bastante el libro de poemas. Lugones editó mucho, ¿no? Pero las recitadoras hacían como de agentes transmisores, como los mosquitos que transmiten el paludismo, transmitían la poesía. Y la gente, tanto escuchar esa poesía, pues ya publicaban los diarios y memorizaba la poesía. Yo cuando fui chico, hasta que cambié la voz, decía verso. Y era declamador, como se decía en esa época. No me diga, maestro. Sí, todo chico o chica de la casa. Le enseñaban a declamar con ademanes así, cielo, las estrellas, el chihuahua, las estrellas. Y entonces la gente vivía la poesía. Me han dicho que en la Unión Soviética, en Moscú, frente a la estatua de Pushkin, la gente va y se pone a recitar poemas en voz alta. Y se juntan cientos y cientos de gente a escuchar recitar poesía. Ahí no se han terminado los declamadores ni las declamadoras. Incluso los mismos poetas van y recitan. Pero en toda nuestra América, vos piensas las giras triunfales de Berta Singerman, desde México hasta el Cabo de Horno. Doy fe, porque el Teatro Municipal de Lima se llenaba. Y hasta recitó en la Plaza de Toros del Hacho, si no se me han equivocado, o en la de México, no me acuerdo. Sí. Bueno, y de ahí salieron muchas Berta Singerman y Bertito Singerman, que también recitaban, y la poesía se transmitía. Y hubo un momento en que, al producirse, digamos así, el cambio en la poesía, con todas las cosas a partir del futurismo, digamos así, se rompió la métrica, la rima, que era fácilmente, no solamente audible, sino memorizable, desaparecieron las declamadoras. Sí. Entonces el libro se refugió para una minoría muy pequeña en el libro. Fíjate tú que hacen ediciones de 500 ejemplares del libro de poesía. Y antes, por ejemplo, esta señora Singerman, nosotros conocimos a Santo Chocano por ella. Dijiste ediciones de 500 ejemplares y me acordé de Arturito Cuadrado. Claro, que es el único que lleva la bandera ahí. Botella al mar. Botella al y mar. Antes era otro muchacho que andaba obsequiando con su valija, que recorría toda América Latina, pero con una valija. Alberto Bornichón. Regalaba, a mí me encontraba por acá y te regaló un libro de poesía. Bueno, él era corredor del libro y editor. ¿Pero qué editaba? Nosotros le llamamos Miguel Strogoff. El correo secreto de la poesía, no del zar, de la poesía. Porque él se editaba. Por ejemplo, no me acuerdo, Hernández, el gran cuentista tucumano que vive en Buenos Aires, Juanjo Hernández, su primer poema fue una plaqueta hecha por un nichón que le llevaba a un poeta de Río Gallego, o otro poeta de Clorinda, o otro poeta de yo no sé de qué ciudad. Se encargaba de ligar, así como Berta Singerman nos hizo conocer todos los poetas de la América, de América Latina arriba hasta el Río Grande, en lengua castellana y aún en lengua portuguesa, porque recitaba Olavo Bilac, me acuerdo, portugués, brasilero, traducido, una hermosa traducción. Ella, que fue esa mujer, y todos los que tuvieron la moda esa, bueno, Bornichón la hacía ya en un modo artesanal, no masivo. Iba con sus plaquetas que él mismo editaba. En lugar de gastar en otras cosas, él hallaba a un amigo y le gustaba un poema, hacía 500 ejemplares, y mientras iba vendiendo sus otros libros en todas las librerías del país,
iba repartiendo las plaquetas. Entonces eran bien colocados los 500 ejemplares. Yo conocí a un poeta que después sido gran amigo, editados por él, porque iba de un lugar a otro. ¿Y has logrado tener más público? ¿Sientes tú que llega tu poesía más? En teatro sí. En teatro sí. En teatro porque tiene un mecanismo mucho más, más comercial, diríamos. Aunque vos hagas teatro de vanguardia. La hermosa organización que tenemos, que se llama Argentores, tiene inspectoras desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y si a mí me ponen una pieza en Tierra del Fuego, yo tengo la liquidación, aunque sean 10 australes o 5 australes, la tengo en la caja de Argentores. Es una cosa mágica, eso sí que es mágico. ¿Cómo me viene dinero? Sí. Yo el año pasado me dieron una pieza que no sé por qué, porque fue una venta de kiosco. Boris Spivakov me publicó un librito con 3 piezas de teatro. Y una gustó. Y los conjuntos independientes, la pusieron en Entre Ríos, la pusieron en Córdoba, la pusieron en Tucumán, la pusieron en Buenos Aires, la pusieron en la provincia de Buenos Aires, la pusieron en Mar del Plata. Y entonces yo el año pasado iba, y durante todo el año, gané $3.000. Maestro. En 8 meses. Una fortuna en nuestro $3.000 para un pobre periodista y escritor, cosa que nunca he ganado con un libro de ficción. Y que tengo mucho, tengo 6 libros de una saga que se llama Saga de los Amigos Lejanos, 6 tomos. Tengo una novela que se llama Elegía, tengo libros de cuentos como Cuentos Amables o como Historia de Taximetrero o como este último que acaba de salir, sí, al cual yo le llamo Memoria Ficción, sí, porque me pasó una cosa muy graciosa. Cuando yo cumplí 60 años y me jubilé para poder escribir y no ser más periodista, sino hacer para mí. Estos últimos años dije yo, para mí, para escribir yo. Mi mujer me dice, bueno, ha llegado la hora que escribas tu memoria. Que me senté en la máquina y descubrí una cosa, que a mis muertos queridos y a mis vivos queridos, que todavía viven, o a los muertos que ya no están, los hacía hacer cosas que no habían hecho nunca en su vida. Esto que acabas de decir es muy bueno. Esto que acabas de decir es muy bueno. Por eso yo le llamo memoria ficción. A tus seres queridos, vivos y muertos, los haces trabajar, funcionar en cosas que no funcionaron, claro, ni trabajaron. Me sentí un poco... eso es muy bueno. Me sentí un poco tata Dios en mi soberbia, ¿te das cuenta? Bueno, todo creador. Todo creador es un diosecito chiquitito. De mover los hilos, y yo los veía y los hacía discutir, hablar, hacía casar a gente que no se había conocido jamás, cosas así, ¿no? Entonces se llama memoria ficción. Hay unas que son más memoria y otras que son más ficción. Sí, sí. En ese librito que se llama La Noche de Cristal y que tuvo la gentileza de editármelo mi amigo Andrés Valle, cumpliendo una promesa de Lucho Torres Agüero, que se nos murió sin ver el libro, pues. Editado casualmente en Torres Agüero, editado. Entonces yo, por ejemplo, hago mover a gente o hacer cosas. Por ejemplo, eran 2 caudillos, primos hermanos, uno conservador y otro radical, en mi pueblo, en Tucumán, que siempre competían por ese distrito primero de la circunscripción de Montero. Los hago funcionar, los hago que sean rivales como siempre, pero pongo ahí un individuo, y esto es la ficción, que viene y hace hablar un loro, que era mudo, y uno de los primos lo usa como un elemento de propaganda política en los mitines que se hacían. Un loro hablador, un loro liberal, antirradical, que hable, ¿te das cuenta? Era la atracción de toda la gente. Eso no existió, pero sí existieron ellos dos. Y yo los vi. Yo me acuerdo, uno de ellos, Leandro, pasaba en su moro peruano, ¿no? Con un ovejuno, un sombrero alón ovejuno, con su
chaqueta de nido de abeja, su gran bombacha, su bota arrugada, sentado muy bien, un hombre rubio de ojos azules, y se tocaba apenas el ala del sombrero. Decía, buenas tardes, señora Elina, buenas tardes, señor Tomás, y pasaba con su caballo haciendo sonar los cascos en el empedrado de mi pueblo, una figura legendaria. O pasaba el primo en un Tilbury, con sus anteojitos de metal. Qué maravilla. ¿No? Y preguntaba en un rancho, ya pasó Leandro por acá, porque se disputaban voto a voto. Estoy hablando de la elección del año 28, y yo tendría 6 años, 7 años, y me enseñaban a cantar eslogan ya en esa época. Mi padre era muy radical. Por eso yo digo que yo soy heredo radical. Ahí están los heredos alcohólicos y los heredos radicales. Yo soy heredo radical. Entonces los hice hacer cosas que ellos no hicieron en su vida. A una tía que quiero mucho, a una prima que yo adoro y que vive, que una santa mujer buenísima que fue víctima de mis inventos cuando éramos chicos, la convierto en una bruja que transforma a todo el mundo en pollos y gallitas. A mí me